soy Gonzalo Luengo y me encuentro en un lugar del que se habla mucho en el ambiente de la genealogía chilena, que es el Archivo del Arzobispado de Santiago. Y estoy junto a una persona que nos va a responder dudas sobre el funcionamiento de este lugar y sobre cómo está compuesto en cuanto a años, periodos y registros. Le vamos a pedir que se presente. Buenos días, bueno, mi nombre es Carlos Íñez, soy el custodio a cargo acá del Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago. Llevo trabajando acá 11 años, alrededor de 11 años. ¿Ya? Y mi labor en el archivo es la atención a público y el resguardo también de la infraestructura, ya el tema de seguridad y otras cosas. Quisiera saber dónde está ubicado el Archivo del Arzobispado de Santiago y cuál es su horario de atención. Estamos ubicados a partir de enero de este año, la Trinitaria 7101, en la comuna de Las Condes. ¿En Metro Hernando de Magallanes? Cercano a Metro Hernando de Magallanes. Claro. ¿Cuál es el horario de atención? El horario de atención es de lunes a jueves, ya, de 9 a 13:30 y de 14:30 a 17:30. El archivo siempre ha estado acá, porque antes estaba en la Florida, antes dónde estaba, y antes dónde estaba, y así hacia atrás. Desde que se empezó a organizar el archivo como tal, estuvo en el Palacio Arzobispal. Estoy hablando de alrededor de a mediados del siglo XIX. Ya con el obispo Valdivieso, que empezó como a organizar lo que es el archivo, donde fue el primer envío de documentos. Posteriormente, después ya con el obispo Silva Enríquez, hizo las gestiones para que fuera trasladado a la Florida, a Joaquín Martínez, en el Seminario Pontificio Mayor. Ya eso estaba en la Florida. En la Florida. Estoy hablando más o menos como la década del 80. Y hasta este año que estuvimos ahí ubicados, hasta enero, hasta que nos cambiamos acá. Tengo una consulta. Sucede que dentro de todo lo que se habla en los ambientes de archivos parroquiales en Chile, y en general, en Hispanoamérica al menos, bueno, en el mundo católico, cada diócesis está dividida en parroquias, y cada parroquia tiene su propio archivo de registros de sacramentos, entre otras cosas más, supongo. Libros de bautismos, matrimonios y confirmaciones, y además me ha tocado ver algunos de primeras comuniones, que eso puede ser como muy irregular tal vez, no estoy seguro. O sea, no es común. La pregunta es la siguiente. Yo soy de Chillán, por ejemplo, y allá en Chillán las parroquias no envían sus archivos a ningún lado. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, cualquier cosa de Bulnes, por ejemplo, que es un pueblo que queda al sur de Chillán, yo tengo que ir a Bulnes. La sede del obispo es Chillán, pero cada parroquia tiene su archivo y yo tengo que dirigirme al archivo. La pregunta es cierto que en el caso de la Arquidiócesis de Santiago, todas las parroquias que pertenecen a la arquidiócesis envían sus archivos acá? Entonces, si yo voy a una parroquia, no sé, por ejemplo, La Estampa, yo voy a La Estampa y quiero ver un matrimonio, no sé, de 1800, es probable que me digan que no está ahí. Le pregunto sin saber, no es una pregunta capciosa. Claro, los registros que tenemos acá son de las parroquias más antiguas de todo Chile, ¿ya? De la Arquidiócesis de Santiago, los registros que hay acá son aproximadamente hasta 1900, desde que se creó la parroquia, aproximadamente hasta 1900. Lo que está después de esa fecha se debe consultar en cada parroquia. ¿Ya? Después de 1900. Claro, es una fecha estimativa porque hay algunas parroquias que tenemos que son de 1920, ¿ya? Pero la gran mayoría es hasta 1900.
Y se supone que son los archivos originales, o sea, acá está el libro original de antes de 1900, los libros originales de antes. Exactamente, sí. Tenemos el de la Arquidiócesis de Santiago, los originales más una copia en microfilm. ¿Ya? Y de las parroquias de regiones, desde Arica hasta Punta Arenas, copias también más o menos a la misma fecha. O sea, ¿existe algún reglamento como de años que abarque el archivo? Por ejemplo, usted me dice que igual no es una fecha estimativa 1900, pero eso es lo regular. Pero ¿no existe entonces un reglamento para que cada parroquia tenga solamente cierto periodo de años de archivo? Como los conservadores de bienes raíces, que ellos entiendo que por un decreto del Ministerio de Justicia o una ley, lo desconozco, tienen que tener solamente cierta cantidad de años, por ejemplo los últimos 50, y el resto se van al Archivo Nacional. En el caso del archivo del arzobispado, ¿funciona parecido? Este archivo no tiene un reglamento específico que diga cada cierto tiempo tienen que venir, tienen que traer los documentos acá. Tampoco las parroquias lo tienen. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, lo último que nos llegó fue de la parroquia la Asunción, que fueron sacramentos de como hasta la década del 30. ¿Ya? Wow. Entonces, por eso digo, hay algunas parroquias que tenemos como del siglo XX, cosas, documentos, pero son excepciones. ¿Ya? Y va a depender también del acuerdo que se llegue entre una parroquia y el obispado, por ejemplo, que una parroquia ya no tenga dónde más guardar sus cosas y las envía acá. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué diócesis usted sabe que en Chile tienen un sistema parecido? Porque como le digo, la diócesis de donde yo soy al menos no tiene como un archivo centralizado. ¿Usted conoce algún caso, al menos uno, que tenga con seguridad? Te podría decir de la diócesis de Iquique, que tiene un archivo concentrado, ¿ya? O sea, los libros parroquiales están en Iquique, en el obispado. Wow. Los mormones, sabemos ya todos que, todos digo, en el ambiente genealógico y los que nos vamos acercando a eso, los mormones microfilmaron a través de la Sociedad Genealógica de Utah, conocida hoy en día más bien como Family Search, los archivos parroquiales de casi todo Chile. Se sabe de manera prácticamente informal en el ambiente de nosotros que Family Search entregó a la Iglesia Católica una copia en microfilmes de todos los archivos que fotografiaron. Mi pregunta es, ¿esos microfilmes, como usted dice, Arica Punta Arenas, son los que se pueden ver acá, cierto? Correcto. Sí. No, solamente tenemos el formato microfilm. Ahora este archivo está postulando un proyecto donde en futuro ojalá se pueda digitalizar todo lo que es microfilm. De eso pensaba preguntarle ahora, ¿existe una política o programa sobre preservación de archivos acá? O sea, sí, a través de proyectos se postula proyectos de conservación, de catalogación, pero no está regulado, ¿ya? Porque eso va a depender de hartos factores. ¿Se puede consultar el archivo a distancia? Es decir, ¿existe la posibilidad de ver los registros a través de internet o encargarle a alguien de acá que me busque algo? Lamentablemente no tenemos el servicio de búsqueda, ¿ya? Lo que sí está en la página web de la Sobrepago es la guía de fondo, que es como como un compilado de todo lo que hay acá, pero no detalladamente. Lo que aparece en la guía de fondos, que yo creo que lo he visto, viene sin mostrar códigos de catalogación. No. Entonces, cuando yo llego acá, ¿le pido a alguien que me busque directamente algo o yo tengo la autonomía tal vez de ver un catálogo, entender cómo está ordenado el archivo y yo acercarme a una estantería y sacar algo? Lo que hacemos acá, desde que llega la persona, la orientamos, ¿ya? La orientamos para que la misma persona comprenda cómo está organizado el archivo,
Ya, si es un caso de una partida de bautismo, por ejemplo, del siglo XIX que anda buscando y no tiene mayor información, se le orienta, se le hace como una pequeña interrogación para que pueda llegar al registro que anda buscando. ¿Cuáles son los precios por sacar fotocopias y usar el archivo? A propósito, en paréntesis, yo puedo imprimir fotos de los microfilmes, o sea, microfilmes entre comillas. Mira, por reglamento, todo tipo de reproducción la hace el archivo, ¿ya? La fotocopia, hay documentos que se pueden fotocopiar y otros que no. La mayoría son publicaciones, esas sí se pueden fotocopiar. ¿Ya? Usted dice libros, ¿sí? Como esto. Publicaciones, claro. Que generalmente son las que tenemos después de 1900, que son las que se pueden fotocopiar. ¿Ya? Por ejemplo, el boletín eclesiástico, la revista católica o cualquier otra publicación. Los documentos originales, eso no se fotocopia. Solamente se entrega una digitalización de eso. Una digitalización, disculpe. Una fotografía. Sí. Ah, ya. Yo ahora, he visto fotos. Ahora no todos los documentos se pueden digitalizar porque depende de la materia. ¿Ya? Por ejemplo, los registros sacramentales sí no hay problema. Pero hay otro tipo de documentación que está de carácter reservado. Un ejemplo, disculpe, podría ser informaciones matrimoniales. Por ejemplo, en ese caso, si la información matrimonial no revela ninguna confesión que hizo la persona, ¿podrían darme una copia? Porque yo tengo un caso extremo y es que yo me he enterado de antepasados míos de lo que ellos confesaron, y son cosas secretas, y me entero yo 100 años después y nunca lo supo la señora con la que se casó, que es mi antepasada. Digo, típico, o sea, me ha tocado revisar, es clásico encontrarse con los impedimentos estos ilícitos de que durante la celebración de esponsales o no sé si de los esponsales, pero al menos cuando antes de casarse y rinden la información matrimonial en ese periodo, engañan a su señora. Entonces, mi pregunta es, ustedes de pronto, en el caso de las informaciones matrimoniales, que eso es lo único que se me ocurre, que puedan ustedes restringir, ustedes de pronto se darían el tiempo de revisarlo y si no hay problema, dan la fotocopia, o por regla definitivamente las informaciones matrimoniales no las muestran. Por reglamento no hay algún tipo de reproducción de las informaciones matrimoniales porque es una información muy reservada, ¿ya? Que atañe solamente a las personas vínculo matrimonial, circunfamiliar. Entonces es una información muy confidencial, ¿ya? De eso nosotros no entregamos reproducción. Pero le tengo un caso. ¿Qué pasa yo al menos conozco el archivo de Chillán y sabe que las informaciones matrimoniales de ahí están microfilmadas? ¿Yo puedo pedir entonces el microfilme de las informaciones matrimoniales de Chillán o no? Para consultarlo, tomar nota, ¿sí? Tomar apunte, no hay problema. Ah, ya. Si es la reproducción. Claro. Ya, entiendo. ¿Qué restricciones hay para alguien que quiera venir al archivo? Puede venir cualquier persona. Ya no hay, en ese caso no hay una restricción. La restricción es más que nada al tipo de documento que quiera consultar. Tengo otra pregunta. ¿Este archivo entrega certificados de lo que está microfilmado de parroquias de fuera de la arquidiócesis? Porque le planteo este caso. Un matrimonio de Chillán de 1900 que está en microfilme aquí. Pero en Chillán puede que la misma partida de matrimonio contenga una modificación hecha posterior a la microfilmación. En función de eso, solo dan copias tal vez, sin certificar. Y en el caso de parroquias que son de acá mismo de Santiago, ¿sí entregan un certificado? Todo tipo de reproducción de acá del archivo es a partir de un original, ¿ya? Por lo tanto, si es una parroquia de regiones, tenemos solamente la copia. Por lo tanto, no podemos emitir un certificado. ¿Pero si me pueden dar una copia digital de los microfilmes o no? No, tampoco. Disculpe que insista, pero para que quede claro. No, tampoco se hace ese servicio. ¿Cómo puedo obtener entonces una copia de algo que está microfilmado de acá?
o una fotocopia o que lo impriman. ¿De un microfilm? ¿De un microfilm? No, porque es una copia. Y No, por reglas este archivo entrega reproducciones a partir de un original. Entonces, como en regiones... Disculpe, pero recién estoy asimilando esto, no lo puedo creer. Ya. Como en regiones los archivos están en cada parroquia, entonces la parroquia es la encargada de emitir ese certificado. Como acá resguardamos los originales de las parroquias de Santiago y de la antigua diócesis de Santiago, también podemos entregar documentos, pero a partir del original. ¿A partir del original? Sí. No se lo puedo creer. O sea, si yo, disculpa que insista, pero para que de pronto le quede claro a la gente que está viendo el video. Yo vengo acá y veo un microfilme, no sé, de Arica. Y tengo ante mis ojos el libro de Arica microfilmado, no sé, de matrimonio, y quiero tener una copia de eso, sí. ¿Le puedo sacar una foto? No se puede sacar fotos, ¿cierto? Por reglamento no se puede. Y tampoco puedo tenerla impresa. No, en ese tampoco. caso de Arica. Pero si es de la Arquidiócesis de Santiago y ustedes tienen el original, sí me sacan fotocopia. Sí, sacamos una digitalización. O también puede ser una transcripción. Una transcripción. Es que no sabía, no, o sea, me sorprende, porque no sabía nomás, nada más, no tiene... Claro, no, claro, lo que pasa wow, es que si no tenía idea. nosotros diéramos un certificado de la parroquia, qué sé yo, de Arica, estaríamos pasando a llevar a la diócesis de Arica. Claro, claro, wow. Porque todas las diócesis trabajan independiente. Bueno, pasando a otro punto, usted me hablaba de material publicado, por ejemplo, revistas, etc. Y eso tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer ahora. Además de los registros que se consideran, que se les llama registros vitales, es decir, de la vida de alguien, como los sacramentos y sepulturas, ¿están aquí los archivos propios de la administración de parroquias de la arquidiócesis? Y le voy a hacer más preguntas, como para que las responda todas. ¿Tienen otra cosa como fotografías, objetos, archivos de las oficinas de los párrocos u obispos? Yo puedo pedir, por ejemplo, tener acceso al archivo de Monseñor Manuel Vicuña Larraín, que fue con el que se fundó el archivo, y ver la bula original en que se le hace a él arzobispo o algo así. ¿Se pueden ver esos papeles que vienen directamente del Papa, por ejemplo? Sí, mira, primero que nada, te voy a decir lo que hay acá, aparte de los registros sacramentales. Hay, sobre parroquias, hay, por ejemplo, libros de fábrica, ¿ya? Disculpe que le interrumpa. Le cuento algo. Siempre que... Es que me dejó loco con esto porque no lo esperaba. ¿Saben que siempre que uno ve los libros aparecen, no sé, casamientos? Se casa Juanito Pérez con Juana Pérez. Y dice, pagaron $1 de fábrica. A mí me explicaron, bueno, dentro de la comunidad genealógica chilena, hispana, que esos pesos de fábrica tienen que ver con la construcción de la iglesia, o tal vez con el mantenimiento. Entonces, siempre que me toca explicar este punto, en el trabajo que yo desempeño de forma voluntaria en un centro de historia, le explico que de pronto, desde mi punto de vista, como hay muchos terremotos, las iglesias se caen a cada rato, entonces siempre tienen que pagar pesos de fábrica para poder fabricar la iglesia. ¿Es eso así? O cuénteme más, porque me acaba de decir algo que me dejó loco, que ustedes tienen los libros de fábrica. ¿Qué es eso? Sí, se me lo puede comentar o desarrollar un poco más, porque me dejó para adentro. Primero que nada, te puedo hablar de la Arquidiócesis de Santiago. No todas las parroquias tenemos libros de fábrica, ¿ya? No de todas. Ya. Claro, como dice fábrica, son documentos, ¿ya? Donde queda estipulado lo que se gastó, lo que se compró, ¿ya? Cómo se organizó para construir una parroquia, ya sea desde su erección como una dañada por un terremoto, por ejemplo. Wow, eso es. Bueno, disculpe, siguiendo con esto, ¿qué más hay? ¿Están los libros de fábrica, me decía? Administración de bienes también, todo lo relativo al gobierno de la iglesia,
ya en su administración, información sobre obispos. Para acceder a esta documentación es necesario traer una carta de respaldo, ¿ya?, de alguna institución para que acredite, que avale, ¿ya?, a la persona que va a venir, y una vez teniendo eso, esta persona puede acceder a los documentos propiamente tal. Ya, se entiende. Por ejemplo, lo que más viene acá son estudiantes, ¿ya? Ellos, por ejemplo, traen una carta de respaldo del facultativo o de la universidad con timbre, firma, ¿ya? Y eso avala, en cierto modo, que la persona pueda acceder a los documentos. Ya finalizando un poco, le quería preguntar por ¿cuál es el documento original más antiguo? Y si tal vez nos lo puede mostrar después. Sí, tenemos un documento que es un matrimonio de la parroquia del Sagrario, que data del año 1579. ¿Ya? Si gustan lo podemos revisar. Lo podemos revisar, me dice usted. Entonces ahí nos lo puede mostrar, ¿eh? Nosotros usamos guantes acá por el tipo de documento que es, para por la contaminación cruzada que pueda haber. O sea, este es el documento más antiguo, refiriéndonos a archivos parroquiales. A sacramento, sí. A sacramento. Ah, y este es el original. Claro, yo siempre he entendido que el Sagrario es la parroquia de la que se... El Sagrario de Santiago, la parroquia en la que se conservan archivos más viejos en cuanto a nacimiento, bautismo, matrimonio, etc. Ahí tenemos, ¿ves? Un matrimonio, ahí está la fecha, agosto del 1579, ya, de don Pedro Vera con doña Ana Moreno. Ahí está don Pedro Vera con claro. Ana Moreno. Es la más antigua. Es de 1579, sí, dice. Sí. Las páginas que están más atrás no... No, aquí empiezan los matrimonios. Ah, ahí empiezan los matrimonios. Acá terminan los bautizos porque son más posteriores, en 1592. Entonces lo más viejo. Claro. O sea, este es un volumen que tal vez tiene en sí mismo... el volumen dice el libro 1 y tal vez eso estaba separado antes, ¿cierto? O sea, se juntaron, claro, este volumen tiene bautizo, matrimonio y confirmación, entonces cuando se empastó esto, se juntó. Claro, se juntó, wow. Y esa era de 1579. 79, sí. Wow. Y era un matrimonio de indios, creo. No estoy seguro. No, al parecer no, por los apellidos. Por los apellidos. No sé si podemos repasar. Sí. Que la marquita es que había visto yo en el título que tenía. Debieron haber tal vez más antiguos y se perdieron, ¿puede ser? Sí. Dice, tú sabes que los indios dejan... Dice, para los indios que se casan para los indios que se casan y velan me van a matar siendo los que curas, y velados, que se han casado de ser y velado, que se casan y velados, siendo curas Gregorio de Astudillo y Juan Blas. Agosto dice para los indios, dice quinto martes, dice, ¿cierto? No, dice a martes 4 de agosto de 1579 desposé y velé a Pedro y Ana con don Juan, Pedro. Bueno, nos van a ayudar después. Natural Juan de Vera, natural. Tampoco no se entiende mucho. Alguien nos va a ayudar después con eso, yo creo. Porque una... Y Ana India. Natural. Ahí dice y Ana India. India, natural de Yanquihue. Wow. Vinieron de Yanquihue a casarse para acá. Y dice Ana India, efectivamente. O sea, el registro más antiguo que hay. O sea, que queda es de indio. Wow. Que antes éramos indios y españoles, porque los chilenos no... Claro, hay muchos libros que se quemaron, porque de repente los ataques indígenas destrozaban todo. Claro. Sí.
Creo que tengo otra pregunta más. A ver si nos podemos volver a centrar un rato. O sea, dos puntos más. ¿Qué proyectos se están realizando o trabajo en el archivo hoy para promover su uso? Oye, se lo digo porque yo entro al sitio web y solamente está la guía de fondo en PDF, nada más. ¿En algún momento tienen pensado hacer tal vez un sitio más dinámico, tal vez? ¿O algo como para que a la distancia la gente se vea más atraída? Porque yo he llegado acá y se ve demasiado genial el archivo, o sea, es un edificio realmente que han sabido ocupar de manera potente. Tienen esta sala que dice sala de catalogación, he visto una sala de lectura que está muy bonita. Y la idea es que la gente de pronto lo vea un poco a distancia, como para que ya imagine a lo que va a venir. No sé si tienen pensado algo o si ha oído hablar. O sea, de partida, el hecho de habernos cambiado para acá ya es un paso grande, porque donde estábamos anteriormente eran espacios muy pequeños, entonces la documentación estaba muy justa y también la atención a público se realizaba en una sala mucho más pequeña que esto que está acá. Oye, disculpe, no me quedó claro el valor de las fotocopias. Son 20 pesos por fotocopia. 20 pesos por fotocopia. Claro. ¿Y si está como certificada tal vez? No, eso ya tiene un costo de lo mismo que vale un certificado, que un certificado cuesta 1.800 pesos. Y una digitalización, 2.500 pesos. Ah, ya, ok. Fotocopia 20, digitalización, ¿cuánto me dijo? 2.500 por imagen. Por imagen. Y 1.800 el certificado, una transcripción. Una transcripción. ¿Van a variar los precios, cree? Por el momento no creo, pero ese tema de mí no me me compete, claro. Ya. En el mismo punto, sobre las reglas de uso del archivo, hay que reservar hora. O la persona que entra, cualquiera puede entrar, pero tenemos que pagar algo. ¿Cómo funciona eso? Que nos pueda decir. ¿Y cuál es el canal de comunicación previo antes de venir, tal vez? Claro, se les sugiere a las personas que primero reserven una hora, ya sea por teléfono o a través del correo. ¿Por qué? Porque los visores que hay en sala no son muchos. Entonces, debido a la alta afluencia de público, es recomendable reservar una hora. Y el costo de esto, por ejemplo, si la persona quiere venir a revisar microfilm, son 600 pesos por el día. Y pueden ver todos los microfilmes que quieran. Los que quieran. Ya. Si le puede enviar un mensaje a las personas que están viendo este video para que vengan, se diviertan, no sé, sean responsables, que usen guantes, lo que usted diga. Los dejo invitados a que vengan al archivo del Arzobispado de Santiago, si les gusta la historia, si les gusta la genealogía, acá está todo como para que ustedes realicen ese trabajo. Ya la atención acá siempre va a ser cálida y personalizada, entonces siempre vamos a tener un buen trato con el público, que es una de nuestras formas de evangelizar también. ¡Wow! Potente. Muchas gracias, don Carlos. De verdad. Muchas gracias. Ahí sí. Don Carlos Guíñez, que se va a presentar y es quien nos va a responder dudas sobre este archivo tan conocido. Y lo hice pésimo. Disculpen, es que me confundí. Ya, ahora sí, esta es la última vez, lo juro.